relativamente corta experiencia. O sea, por un lado está el funcionamiento de la óptica y por tanto lo que yo he sentido, más que he evaluado, ¿no? o con las evaluaciones de los casos que hemos operado, pero sobre todo más mi percepción de cómo funciona la lente, cómo funciona desde el punto de vista una vez implantada, ¿eh? Y otra cosa es mis sensaciones quirúrgicas, que son, y luego diríamos en otro grupo estarían las sensaciones conceptuales, ¿no? Desde el punto de vista clínico, yo tengo que reconocer que además fue el motivo por el que el grupo que tú sabes que ahora somos un grupo de cirujanos amplio en toda España, les propuse, como tenemos un equipo que es el que se encarga de comprar la tecnología, ¿no? Pues es el que les propuse, les dije, oye tú, esto es un paso importante, o sea, es una lente muy buena. Yo lo que te puedo decir es que dentro de las lentes multifocales, aunque yo he sido durante muchísimos años un defensor de la micromonovisión, utilizando lentes con asfericidad negativa, o sea, me he peleado con mucha gente que implantaba lentes multifocales durante mucho tiempo, me he peleado, me refiero académicamente, no me he peleado de nada, pero no me gustaban, empecé a meterme de nuevo un poco como por una obligación personal que me encontré delante de mis pacientes, porque yo les seguía diciendo mi discurso habitual, que es que yo no creía en las lentes multifocales, que creía mejor en utilizar porque no me gustaban los efectos secundarios asociados a ellas, y que si bien algunas no tanto, pero bueno, o sea, no podía mantener un discurso después de una experiencia personal de hace 15 años. Entonces me vi un poquito en la obligación por mis pacientes, no tanto por mí, porque no era un tema económico. Yo, gracias a Dios, no he aumentado el número de pacientes ni lo he disminuido, sigo teniendo el mismo número de pacientes, me parece a mí. O sea, no era por un tema económico, porque así operaré más y tal, sino que era por un tema de deuda con ellos, ¿no? De estar contando un cuento. De mi opinión, de hace años no tenía sentido. Total, que empecé a probar diferentes lentes, estos últimos, yo te diría 5 años ya ahora, porque voy diciendo siempre 2-3 años, pero claro, 2-3 años, pero como van pasando, ya son 5 años, y habían pocas lentes que me gustaran. 2 de ellas, y como no importa decir nombres, o 3 de ellas, para ser un poco más amplio. Una de ellas es la plataforma de Technis, la Symfony. Sí. Exactamente. Sí, es una EDOF, pero tiene un comportamiento de rango muy amplio, ¿de acuerdo? Porque al final el sistema óptico tampoco te voy a defender uno delante de otro, porque ni es mi expertise, ni además cumple exactamente lo que casi ninguna lente me ha cumplido exactamente lo que me han dicho que va a cumplir, ni siquiera lo que clínicamente lo que tienes en la pantalla, en la curva de desenfoque. O sea, hay lentes que tienen unas curvas de desenfoque que en la práctica clínica no se cumplen, que puede que sea porque bueno, por el defecto refractivo residual, por la esfericidad de la córnea de ese paciente en particular, no lo sé, pero en cualquier caso, Symfony y la Fine Vision. La Fine. Sí, exactamente, perdonad. O sea, exactamente lo que os decía, las dos con las que he tenido mejores sensaciones durante estos años, y no te voy a decir el número porque me sabe mal decir las cosas malas, pero he tenido muy malas sensaciones con lentes muy conocidas y probablemente las que más se implantan, y mis sensaciones han sido muy malas y están absolutamente descartadas, a pesar de que, por ejemplo, son las que a muchos de mis pacientes, y me encantaría que fuese así, son las que les cubre su mutua, o son las que les cubre, me encantaría, porque repito que no es un tema, el tema de la lente intraocular, por suerte, en mi práctica, nunca ha sido un tema económicamente relevante, ¿no? O sea, no. Estas son 2 lentes con las que me sentía cómodo. ¿Por qué? Porque los resultados clínicos eran buenos, el número de pacientes que tenían complaints o quejas es muy bajo. Me empecé a sentir incómodo hace ya 2 años, precisamente con la Fine Vision, porque a pesar de que los resultados clínicos eran excelentes,
es una lente hidrofílica y más que implantadas por mí, implantadas por otros colegas, pero he tenido que explantar unas cuantas. O bien porque he tenido que hacer una cirugía lamelar profunda, o bien porque he tenido que hacer un trasplante endotelial, en cualquier caso porque he tenido que poner gas o aire dentro y he tenido que explantar alguna. Por tanto, empecé a descartarla a pesar de que ópticamente se portaba muy bien por el tipo de material, ¿no? Y bueno, un día apareció vuestra lente que en principio y sobre el papel, que es un poquito el mismo comentario que hizo Paco Poyales cuando se la enseñé, era una lente que pintaba bien, ¿no? Pero te repito que sobre el papel pinte bien no significaba que eso fuera a ser clínicamente una realidad. La probé y la verdad es que desde el día 1 y en el control posoperatorio del tercer mes los resultados visuales eran muy buenos, pero más allá de eso, que es lo que te digo, el feeling, la percepción de lo que me cuenta el paciente, su nivel de satisfacción, su nivel de, lógicamente relacionado con la visión y relacionado con la ausencia de fenómenos asociados característicos de algunas lentes multifocales casi ausentes, o sea, pues hace que esté dentro ya de ese grupo de lentes que a mí me gustan en particular, con la ventaja de que por supuesto es un material acrílico, ¿no? O sea, desde el punto de vista funcional estoy contento con ella hasta donde puedo informarte. Repito que no he puesto 300 lentes, ni he hecho una evaluación, ni yo ni la doctora Manero, prospectiva de los resultados, ¿vale? Pero es una lente con la que me siento, es una de las escasísimas lentes con las que me siento cómodo. Otra lente con la que me sentía cómodo, lo que pasa es que mi experiencia era fundamentalmente en ojos miopes y en ojos operados de LASIK, es con otra que se clasifica dentro de la SEDOF, que es la Mini-Well. Pero mi experiencia en ojos no altos miopes o no modelada y altos miopes o post-LASIK, o sea, igualmente ojos miopes, es escasa. Por tanto, vale, pero por decir otra lente con la que me siento cómodo. En segundo lugar, desde el punto de vista quirúrgico, esa es la parte en donde podríamos hablar de cosas más bonitas de la lente. Desde la primera vez que la implantamos juntos, es una lente que se ha comportado estupendamente bien, es una lente muy fácil de manipular, muy fácil de inyectar. Como comentáis en vuestra propaganda, se puede poner, se puede introducir por incisiones realmente pequeñas, a pesar de ser un material acrílico, cosa que es una ventaja, manteniendo ópticas reales de 6, porque como sabes hay gente que juega también con ese tema, ¿no? O sea, lentes que son mucho más fáciles de implantar, que realmente hacen 6 pero que la óptica no tiene 6, ¿no? Para disminuir el volumen total de material. O sea, quirúrgicamente se comporta de forma excelente y el aspecto de la lente es excelente. Luego aprendes el porqué, ¿no? O sea, tú explicas el porqué. El hecho de que tenga esas garantías de pureza, bueno, lo que te deja es con la tranquilidad de que probablemente será una lente que con el tiempo se va a comportar de forma excelente. Una de las razones por las que muchos de nosotros hemos desechado una lente que se comportaba excelentemente bien quirúrgicamente, probablemente una de las que mejor se ha comportado en estos últimos 15 o 20 años, que es la lente esférica de Alcon, desgraciadamente es una lente que debería desaparecer del mercado, porque esa frecuencia con la que tiene esos cambios que llamamos glistening, y que sí, es verdad que tiene un impacto sobre la visión relativamente bajo, porque en casos en donde hay glistenings muy severos sí tiene un cierto impacto sobre la visión, al menos cuando la tomas en condiciones de contraste diferentes, pero bueno, por suerte no tiene un impacto muy grande, pero en cualquier caso no te gusta nada ver a tu paciente con unas alteraciones que asocias con el envejecimiento de la lente, ¿no? O sea, saber que estás poniendo algo que parece que tiene las garantías de tener una pureza mucho mayor y que por tanto se va a mantener en el tiempo, pues también te deja mucho más tranquilo. Y por supuesto, desde el punto de vista de manejo, he puesto lentes
con potencias bastante altas y que por tanto se han tenido que comprimir bastante a través del inyector, y una vez abiertas no veo ninguna raya de compresión. Por tanto, el material se comporta muy bien, siendo un material acrílico, que son los que desde ese punto de vista de tamaño de incisión y marcas después de una compresión importante son los que se comportaban peor, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista también solo puedo decir cosas buenas. La tercera parte son las cosas más teóricas, y la que sí me parece relevante, porque las demás me parecen relevantes pero no puedo ir más allá. La que sí que me parece relevante es que el que tenga un índice de filtro de radiación ultravioleta similar o superior que lentes que para conseguirlo tienen que tener un color amarillo o amarillo importante o mucho más amarillo, a mí me deja mucho más tranquilo. Las lentes amarillas no me gustan, no me han gustado nunca, pero bueno, cuando se planteaba como especialmente cuando empezamos todos aquellos que realizamos cirugía de cristalino en grupos de edad relativamente jóvenes, como son cuando operamos a hipermétropes que tienen pues entre 45, 50 y 65 años, o incluso miopes entre 55 y 70 años, o gente relativamente joven cuya expectativa de vida pues es larga. Evidentemente el poner un protector macular de algún modo, una vez han aparecido, es difícil resistirte a utilizarlo, ¿no? Sabiendo el posible daño de la radiación ultravioleta sobre la mácula de forma crónica. Por tanto, tirar hacia atrás cuando se te ha metido en la cabeza el utilizar una protección es difícil, pero bueno, el poder prescindir de estas lentes que tienen una coloración que influye sobre la sensibilidad al contraste cuando apuras tu manera de medirla, y que, como te he dicho, cambia la percepción de los colores, y la prueba está, por mucho que la gente lo intente defender que no, es cuando implantas de forma simétrica una lente con filtro y una lente sin filtro, la percepción por parte del paciente es tremendamente incómoda. También he tenido que explantar lentes en estas situaciones, pacientes operados por nosotros y pacientes no operados por nosotros previamente, ¿no? Pero bueno, eso es más algo que me lo tengo que creer porque me lo contáis, claro. ¿Sabes? Del mismo modo que me tengo que creer porque me lo cuentan otros, ¿no? O sea, que si tiene la misma protección y tiene esa transparencia que tiene la lente que implanto, hombre, me quedo 1000 veces más tranquilo, lógicamente, ¿no? Claro, no, en este sentido hay que hacer un poco un acto de fe, ¿no? Lo único es que, bueno, mirando a la marca, sí que es una marca que siempre se ha preocupado, sobre todo la marca de material, por ejemplo, siempre ha prometido con su material hidrofóbico, polímero acrílico, como bien dices, hidrofóbico. Ahora, digamos que lo que ellos transmiten es que lo que van a buscar y lo que ellos, de hecho, son los únicos que creo que lo garantizan, 4 décadas. En condiciones de transmisibilidad idóneas. Bueno, no sé si imagino que en casos muy puntuales de cosas que pasan en ojos, a lo mejor puede cambiar, o algún, no sé si alguna médica, pero desde luego ellos van a buscar las 4 décadas de transparencia sin, digamos... Bueno, me he olvidado, esa por supuesto, no me he olvidado. O sea, no me he olvidado. Quiero decir que no podemos olvidar que esa es una garantía importante. O sea, está claro que el equipo que se encarga de fábrica de material son un equipo de ingenieros con una reputación tremendamente alta, ¿me entiendes? Por tanto, en principio no es una cosa sacada, ¿no? Que no sabes de dónde viene, ¿no? Sino que su reputación está más que contrastada, ¿no? O sea, que en principio, lo que te decía de teórico, claro que nos hemos de creer, eso que también comentábamos antes de las curvas de desenfoque. En principio, la curva de desenfoque está hecho en un banco de pruebas
para esta y para todas las demás lentes. En principio uno se lo tiene que, me lo creo, pero evidentemente no voy y lo compruebo. Así como sí que compruebo si es más o menos difícil manipularla dentro del ojo, porque a eso me dedico yo, a ponerlas, ¿no? Lo que no hago es coger la lente, llevarla al banco, irme a la UPC y comprobar si esa curva de desenfoque que me han enviado de la lente esta es correcta. O sea, he de suponer, todos hemos de suponer que es la correcta, ¿no? Volviendo un poco al tema de la luz, que es que hemos, en otras ocasiones me has hecho comentarios, yo recuerdo alguno en el quirófano, siempre le das mucha importancia, ¿no? Y entonces nosotros tenemos la teoría de que el hecho de del por qué con esta lente parece que la típica queja de fuera leo muy bien, pero dentro de casa o con sin luz natural ya no tanto, ¿no? Este es un clásico de la queja de las trifocales, digamos, sobre todo más probablemente en intermedia que en próxima, incluso claramente más, pero también en próxima supongo que todo el mundo está de acuerdo, supongo, ¿no? Eso imagino que tú es una queja que has oído frecuentemente. Y nosotros creemos que por lo que da la sensación de que esta queja desaparece realmente, parece como que de la noche al día. Es cierto, clínicamente es cierto. Repito, porque es importante que quede claro, en mi pequeña experiencia, es verdad que esa queja no está, es lo que te he dicho antes, que esos fenómenos asociados en mayor o menor frecuencia en función del paciente también, esos son los que no he tenido con esta lente. En mi opinión, y aún de nuevo no poniéndome como un experto, yo creo que esa dificultad que tienen los pacientes cuando disminuye la luz tiene que ver con dos factores. Probablemente el material, y lo que no te puedo decir, quizás algún experto nos lo podría explicar, es en qué proporción, pero desde luego son dos factores. Uno es la transmisibilidad de la luz, y ese, desde luego, yo creo que vuestro material aporta algo nuevo y ventajoso para los que vayan o vayamos a utilizar implantes multifocales. Hay otro que, en mi opinión, es inherente a la multifocalidad, ¿vale? Porque el mismo material, en otro tipo de lentes, no hablo de la vuestra, cuando estás utilizando una lente monofocal o cuando estás utilizando con el mismo filtro, cuando estás utilizando una lente monofocal o estás utilizando una lente multifocal, esa dependencia de la luz es mucho mayor con una lente multifocal, por tanto, y es el mismo material. Por tanto, hay que asumir que además hay una parte que tiene que ver con la óptica, ¿no? Y ese, pues lógicamente en vuestras lentes multifocales, ese componente, valga un 20%, o valga un 10% o valga un 40%, seguramente os lo habréis de comer, ¿no? Pero desde luego el de la transmisibilidad debe tener un peso importante como para que en mi experiencia nadie me haya hablado de ese tema. Y yo tengo la costumbre, o sea, fuera de, lógicamente, todos los pacientes que están incluidos en estudios, que desgraciadamente para ellos, o creo, o afortunadamente, no sé, cada vez son más la proporción que están metidos en estudios, ¿no? En pacientes que opero yo. Pero cuando hablo de pacientes no incluidos en estudios, en realidad no te digo esto porque he hecho un cuestionario y me han dicho que no, sino sencillamente porque no me lo han dicho. Porque los que me lo han dicho tampoco les he hecho un cuestionario para preguntarles si lo notan, sino que me lo han dicho, ¿vale? O sea, en general, si los pacientes, evidentemente, si están en un estudio, pues tienen que cumplir toda una serie, de cuestionarios que conoces seguramente bien y que están esas preguntas y muchas otras, ¿no? Pero si es un paciente que no está en el estudio, yo no les pregunto directamente. Pero cuando entro en un puesto que está fosc, cuando entro en un sitio que está que hay poca luz, pierdo muchísima visión, es una queja muy común, no universal, pero muy común, y de momento ausente en los pacientes que he operado con vuestra lente. Y
¿piensas que puede haber una conexión entonces entre, obviamente está claro, la óptica, como dices, es seguro, sin una buena óptica esto no lo consigues, esto está claro, la óptica tiene que tener tiene que estar bien pensada y bien manufacturada y tiene que tener una calidad. De hecho, nosotros estamos convencidos de que tener 12 anillos pues es mucho mejor que tener 28 o tener 18, ¿no? Y seguramente. Los anillos tienen, Seguramente. Pues, hay, pues, en cada arista hay una menor dispersión, una menor reflexión, una menor todo, pero nos pasa un poco lo mismo. Creemos que, con todo algo muy claro, creemos nosotros que no tiene ninguna validez lo que creamos, pero observamos que sí que, como muy bien dices, hay una conexión con la transmisibilidad de la luz y también con el filtro, ¿no? Nos interesa mucho saber tu opinión sobre si, de alguna manera, el hecho de poner un filtro con mucha coloración es realmente un poco el camino fácil para bajar, para reducir los reflejos, bajar un poco la luz bueno, blanca. Seguramente. O sea, ya te he dicho antes que está un poco sesgada mi opinión porque no me gustan las lentes amarillas, no me han gustado nunca. Por esa impresión subjetiva por parte de los pacientes de lo que pierden, ¿no? Sobre todo cuando lo comparan con lentes que no lo llevan. A mí me lo parece, del mismo modo que, bueno, es como para protegerte del sol, no hablo a 10.000 metros por encima del nivel del mar, hablo en la calle, pues claro, te proteges más del sol si te pones las gafas que son absolutamente negras, pero bueno, claro, tampoco ves nada. Probablemente, claro, una gafa muy oscura o no te permite luego, a la que baja un poquito el sol, estás viendo más o menos bien, y por supuesto, no te digo si entras en un interior, ¿no? O sea, sí, me parece evidentemente el camino más fácil. Desconocía que existiesen otros, intuyo que sí, gafas y ahora hablo de ópticas externas, gafas de profesionales del deporte o gafas de profesionales fundamentalmente del deporte, con tecnologías mucho más buenas, consiguen con filtros mucho menos opacos una protección similar, una protección y una capacidad de filtro similar, ¿no? Por tanto, ¿por qué no va a ser así en lentes intraoculares? O sea, sí creo que la tecnología puede conseguir más protección o la misma protección sin necesidad de que una lente sea de color amarillo. Y el problema también es que no crees que en el fondo también el precio que estás pagando, además del contraste, etcétera, eso es un poco también esa visión de cerca y de intermedia en interior, ¿no? Claro. O sea, está bien, vale, hemos bajado hemos reducido los halos, pero luego ahora también bueno, no sé, nosotros vemos que no tienen ni muchísimo menos más halos, más bien al contrario, y hay otro camino, ¿no? Que es el de bueno, no sé, un poco esta evolución tecnológica, el de tener un cromóforo también, pero sin saturar tanto de color, no a base de saturar, sino digamos con otro tipo de tecnologías, porque si usas una lente muy amarilla, me da la sensación esto, ¿no? Que hasta ahora ha sido un poco el camino fácil, pero pagando un precio, ¿no? Pagando el precio de que quizás un poco menos, no sé si... Bueno, seguramente, yo ya te digo que sería bueno, el único camino lógico para demostrarlo es un estudio prospectivo en donde estés evaluando unos parámetros de forma muy estricta y evaluar visión en diferentes niveles de contraste, en diferentes niveles de iluminación exterior. Sería la única forma de realmente, y además tener una población comparable, ¿no? O sea, no puedes coger 3 pacientes que has operado en un grupo comparando. O sea, eso que te estoy diciendo, que yo de lo que te puedo hablar es de mi impresión. Mi impresión es altamente positiva y por eso es una lente que me pareció importante ponerla delante de colegas que, como yo, operan muchos pacientes jóvenes, deportistas, activos, ¿me entiendes? Porque me pareció, mi impresión es una lente que tiene ventajas,
o sea, manteniendo un rango de independencia de gafas muy alto, similar a las mejores con las que yo he trabajado, tiene un nivel de quejas muy bajo y uno ausente es el de perder o cambiar sus condiciones de visión, si las cosas en el paciente determinado, al entrar en un sitio que está más oscuro, ¿vale? Por tanto, me pareció interesante realmente responder a eso, aparte de saber las ventajas teóricas, ¿no? Presentadas muy bien, seguramente pues por los que la manufacturan, esta y otras, ¿no? Lo que hay que hacer es un estudio prospectivo amplio, grande, para que pueda el estadista eliminar según qué variables y compararlas, ¿no? O sea, esa sería la única forma real de poderlo comparar. Y entonces, ¿qué? ¿Cuándo lo hacemos? No, una cosa ya por... No, es un problema hacerlo, es un problema hacerlo, ese es el otro problema. El otro día lo hablábamos en la reunión del grupo, precisamente, en el consejo de dirección, porque, claro, cada uno tiene intereses diversos sobre diferentes tipos de implantes. Y estos estudios, sobre todo cuando hablamos de lentes que funcionan muy bien, como la vuestra, y que la vamos a comparar con otras lentes que funcionan también bien y muy bien, se necesitan, en primer lugar, una muestra realmente grande, y eso no es tan sencillo, ¿no?, de organizar. O sea, aunque sería estupendo un estudio realmente válido en donde haya comparación de lentes intraoculares, es que de hecho existen poquísimos. Existen cuatro publicaciones con 50 ojos de cada, pero los estudios que existen más es la evaluación para probar una lente, o sea, pues el estudio de la FDA, en donde la nueva lente yo qué sé, de la compañía que sea, pues se ha hecho ese estudio, pero claro, ese estudio te da unos datos que sí, que puedes comparar con esos mismos datos hechos en otro estudio, con otro implante, aceptando que todas las condiciones han sido iguales, pero lo ideal sería que hubiera sido un estudio comparativo. Y un estudio comparativo de 2 o 3 tipos de implantes es un estudio difícil de organizar. O sea, ya sé que es lo que tendríamos que tener, pero al final acabamos yendo por lo que vemos que a nuestros pacientes les deja bien y que a nosotros nos parece el camino más correcto. Al menos eso es lo que hago yo y presumo que lo harán muchos otros colegas, ¿no? Es complicado, sí. O sí, para poder comparar e implantar algo que no te convence es un dilema moral, ¿no? Claro, no, sí, pero hacer un estudio de 20 y que funcione bien, voy a encontrar un tanto por ciento de problemas seguro en la mayor parte de ellos, y aunque a lo mejor sea superior en uno que en el otro, la diferencia no creo que sea tan significativa. Por tanto, muchas veces vas a acabar utilizando un implante solo aquellos de los que estás contento y en los que te parece que los datos son lo suficientemente robustos como para que tú te apuntes a usarlo, y luego un poquito tu intuición o lo que te acabas de creer de lo que te cuentan, como la pureza del material, como, ¿sabes? O sea que al final, porque no vamos a tener esos datos. No voy a operar 1000 pacientes este año con tu lente que tengan características similares a otros 1000 que voy a operar con, te decía antes, con por ejemplo la lente de Tecnis, y que además le pida a un estadista que me los compare. No lo voy a hacer, ¿sabes? Seguro que no lo voy a hacer porque en la práctica es imposible. Por eso, al final, te basas en tus datos y tu olfato. Y los datos técnicos, claro. Claro. Simplemente, ¿cuáles son tus trifocales de confianza ahora? Por saber un poco... Yo te diría que ahora mismo, si tengo que hablar de la óptica, te volvería a hablar de la Fine Vision. Desgraciadamente es una lente hidrofílica y por tanto la he descartado de mi uso y estoy empezando a tener cierta experiencia
igual de lenta que con la tuya, igual de lenta que con otras, porque repito que yo sigo implantando un 40% de los implantes que hago, un 40-50 son lentes multifocales, el otro 50 siguen siendo lentes monofocales. Y estoy evaluando la Fine Vision hidrofóbica, pero que en realidad no es igual, o sea, no es una copia, es una lente que tiene unas características ópticas diferentes. Mi experiencia inicial es buena, te diría, pero aún no me puedo pronunciar demasiado, ¿vale? Y luego una lente que es muy robusta, que tiene limitaciones, sobre todo la visión a 30 centímetros, bueno, en general tiene algunas limitaciones, pero una lente confortable, robusta y que te va a provocar pocos problemas es la Tecnis. En principio es la que casi siempre utilizaría como dato de referencia, porque hubiera utilizado la Fine, pero la tengo eliminada de mi cabeza por el hecho de ser, ¿vale? Pero esa es su principal limitación.